Gracias. Pues aquí tenemos 4 especialistas realmente. Pues yo me siento muy afortunada como moderadora. No hay que decir mucho, lo van a hacer ellos. Pero antes de empezar, ¿quiénes de ustedes ya hacen negocios en China continental? ¿Todavía no? Sí, veo alguno. Pero ¿quiénes quieren vender en China a través de comercio electrónico? Gente muy modesta. Pues a ver si en la mesa redonda os lo podemos hacer más fácil. Pues antes de nada, quería invitar mis expertos aquí para presentarse un poquito a la audiencia, empezando aquí con... ¿Sí? Sí, dinos tu nombre, tu empresa y es un elevator pitch doble, ¿no? Pues 2 minutos para explicarnos a qué os dedicáis. A lo mejor en 30 segundos. Hola, yo soy Loreta Calero, soy CEO de SW Spain, que es una firma de consultoría, auditoría y servicios profesionales, que lo que le caracteriza es que es la única firma internacional de origen chino presente en España, de este tipo de servicios, ya digo, de auditoría, consultoría. Y bueno, así como decías, ¿quién hace negocios en China? Pues nosotros tenemos más de 30 oficinas en China, más de 11.000 personas que atienden a nuestros clientes allí, 500 socios que desarrollan todas estas prácticas. Y bueno, y nosotros desde el 1 de enero de este año hemos traído esta firma a España y a Europa para desarrollar la estrategia de los clientes asiáticos en España y, desde luego, ayudar, como no puede ser de otra forma, a las empresas españolas que quieran abordar el mercado chino. Pues muy bien, gracias. Ahora a María del Castillo de Decuple. A ver, no sé si se me oye. ¿Ahora? Sí, fenomenal. ¿Me oís, no? Sí. Bueno, pues yo soy María del Castillo, soy la directora general de Decuple para España y para Portugal. Decuple es una agencia de marketing. Es una agencia de marketing de origen francés. Cotizamos en la Bolsa de París desde 1998 y además de en Francia, España y Portugal, pues tenemos oficina en Shanghái. Mi compañero, Benoit Raúl, está por ahí, entre el público, y saluda, es el CEO de la oficina en Shanghái. Y bueno, pues somos especialistas en marketing digital, en planes de fidelización y en marketing de influencia. Y bueno, pues tenemos nosotros trabajamos con grandes compañías y lo que hacemos es ayudarlas en su estrategia de entrada para lanzar su marca, su producto, sus servicios en el mercado chino. Como seguramente esta mañana hayáis escuchado, el mercado chino es un mercado muy diferente, bastante complejo y bueno, pues hoy yo creo que entre los 4 vamos a intentar explicar pues cómo entrar de manera exitosa en el mercado chino. Gracias, María. Dori, Innova Digital Export. Eso es, muchísimas gracias, Paula. Sí, soy Dori, CEO de Innova Digital Export. Nosotros somos una agencia de exportación digital. Os ayudamos a clientes a vender por Internet más allá de nuestras fronteras. No solo en China, también en otros mercados, en Europa, en Estados Unidos. En China estamos muy especializados porque, como sabéis y se ha comentado anteriormente, es el mercado digital más grande del mundo. Por eso, bueno, aquí en España tenemos 3 oficinas, en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Navarra, pero en China tenemos oficina en Hangzhou y tenemos pues, equipo nativo, parte de él está aquí conmigo hoy, parte del equipo, como Swan, que también lo tengo por ahí. Y bueno, pues ayudamos también en esa definición estratégica siempre necesaria, como comentaba Marius, para entrar en China. Siempre necesaria, es un mercado muy complejo y es importante pensarse las cosas, cómo las hago, con qué tiempo, con qué inversión, cuándo va a llegar el retorno. O sea, que ese plan estratégico cuando vendemos en Amazon o en otros canales es necesario, pero en China es un must total. Y luego, una vez que diseñamos esa estrategia, pues ayudamos a nuestros clientes en el día a día. Estamos muy especializados en lo que es operativa, no solo marketing digital, pero fiscalidad, legalidad, normativa, lo que yo llamo las piedras importantes, ¿no? La comunicación está muy bien, pero luego las liquidaciones y el modelo fiscal y legal son súper importantes también.
Gracias. Y como el último, Marius, ¿a qué se dedica Trilogy? Bueno, creo que ya me han presentado antes, voy a volver a presentar rápidamente, lo voy a hacer rápido. Bueno, nosotros somos una agencia de comercio electrónico fundada en España en el 99, llevamos ya unos cuantos años en este sector y abrimos oficinas en Hong Kong primero, de hecho, Paula, esto es para ti, y después en China sobre el año 2010. Ya llevamos unos cuantos años ofreciendo este tipo de soluciones en estrategia, marketing y tecnología. Pues gracias. Pues hemos formulado algunas preguntas, pero vosotros en el público también tenéis que pensar en preguntas, ¿eh? Os esperamos luego con preguntas. Pues, pero para empezar, primera pregunta, ¿cuáles son las oportunidades y también los retos, ¿no?, más importantes para entrar en China a través del comercio electrónico para empresas extranjeras? Pues, Marius, a lo mejor quieres empezar tú. Bueno, voy a continuar lo que he empezado antes, ¿no? A ver, a lo mejor podríamos destacarlo en varios factores, ¿no? Podríamos empezar por el factor regulador, que muchas veces se habla, pero pocas veces se profundiza, por el hecho de que según qué marcas, según qué sectores es más complicado que entrar en otros, ¿no? Antes ya hacía el apunte por el hecho de que, por ejemplo, como marcas de farmacosmética, aunque es para mí uno de los mejores sectores para las marcas españolas para poder entrar, pues tienen una dificultad a la hora de registrar sus productos en el mercado, ¿no? Más o menos creo que se tarda unos 6 meses de mínimo para poder registrar cualquier producto para poderlo vender en el mercado chino. No todos se autorizan, por lo que la función del cross-border es cuando entra en práctica, ¿no? Donde podemos vender el resto de catálogo, diríamos, a través del cross-border. Regulación es uno de los puntos importantes y si además queremos entrar con empresa propia, pues esto se acentúa y puede ser algo más complicado por parte burocrática, algo que, bueno, también en España conocemos bastante bien, desafortunadamente, pero bueno, en China también existe y puede ser algo más confusa. Factor económico. Las inversiones que requieren el mercado pues son muy altas. Con el símil que os decía antes, ¿no?, de Google Ads. Pensad en la inversión que estáis haciendo aquí, pues ahora pues la extrapoláis en el mercado chino, con todo lo que conlleva de parte de operaciones, parte legal, etcétera, etcétera. Y por último, el factor cultural. Achinaros. Lo primero que tenéis que hacer es achinaros. Tenéis que coger vuestro producto y achinar lo máximo posible para que el consumidor le atraiga, ¿no? Y tener esta continuidad en el tiempo. Si no, vais a ser otro más del brand promiscuity ¿no?, de que hace subida y se baja, ¿no? Y hay muchas de estas marcas que les está sucediendo. Antes he mostrado algunas que son pues, muy conocidas, ¿no? Pero hay cientos o miles de empresas que han hecho esta subida y después ha bajado por este problema, ¿no? Por lo que tenemos que entender muy bien el consumidor chino. Pues una pregunta extra, Marius. ¿Vosotros aconsejáis empresas a empezar en una ciudad o 2 ciudades o una región o ir directamente a por todas? No, por todas es imposible. Bueno, a no ser que sea Zara. Sí. Una marca muy grande, sí, pero si no, lo recomendamos. Incluso entramos por tier 2, o sea, por ciudades secundarias o terciarias, ¿no? Se definen por tier 1, 2, 3, 4. Las 1 puede ser Shanghai, Guangzhou, Beijing, Chongqing, las 4 o 5 grandes. Y después pasaríamos a las ciudades de 15 millones. Que nada despreciable. Incluso podríamos bajar a ciudades de 10 o menos, ¿no? Donde las inversiones son mucho más controladas. Hay otro tipo de influencers o micro-influencers, por lo que puede ser una muy buena penetración y mucho más controlada económicamente. Claro, claro. Pues, Dori, ¿tú quieres añadir desde tu experiencia a lo que estaba diciendo Marius? Sí, de hecho es eso, ¿no? Es el mercado de las oportunidades, pero de los retos. Porque, claro, yo siempre lo cuento para que cuando doy clases de exportación digital a empresas y tal, entiendan lo que supone China. Yo les digo, es que China son 1.400 millones de habitantes, 1.000 millones de internautas. Gente comprando por Internet. Esto es más del triple de la población de Estados Unidos. O sea, si cogemos el volumen del comercio electrónico de China, es mayor que los 5 que le siguen sumados.
Entonces, intento poner este tipo de cifras pues, para que se vea la oportunidad en China, pero tampoco se crea que va a ser algo, pues eso, como muy sencillo, ¿no? Con un retorno de la inversión en unos meses o en poquito tiempo. Ese puede ser el problema, porque China es un mercado, yo diría que a nivel digital el más interesante del mundo, pero también el más complicado. Entonces, pues por lo que comentábamos, diferencias culturales de todo tipo, desde cómo se diseña la publicidad o el comportamiento del consumidor, que es un consumidor que quiere saberlo todo, quiere conocerlo todo. Bueno, el tema de la regulación, obviamente, si voy cross-border o voy con un importador, eso es una decisión que las empresas tienen que tomar. La logística, o sea, es un mercado, ya digo, para mí con muchísimas oportunidades, sobre todo las empresas que tengan la paciencia, el conocimiento y la resiliencia como para intentarlo de verdad. Claro. Y al final es un poquito de esa famosa pregunta, ¿no? ¿Cómo se come un elefante en trocitos pequeños, ¿no? Tampoco se va a ir a por todos. Pues, Loretta, ¿tú querías también añadir? Bueno, yo creo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Realmente, y a tu pregunta sobre el tamaño, sobre hacia dónde ir o dónde posicionar una inversión, es que pensemos que las ciudades pequeñas chinas son como mucho más grandes que las grandes ciudades españolas. Cualquier empresa española de tamaño medio, si realmente quiere tener éxito, desde luego no se plantearía irse de partida a Nueva York a vender. Pues lo mismo, habrá que identificar ciudades que sean asumibles para el modelo de negocio e ir desembarcando y evolucionando, porque las compañías tienen que evolucionar y, como han comentado mis compañeros, pues en el fondo hay unas diferencias culturales que no son despreciables y que hay que considerar mucho a la hora de hacer una estrategia con Asia. Entonces, bueno, con Asia y en particular en China. Poco a poco, como decías tú, como Jack el Destripador, empecemos por partes y identificando bien y tomando riesgos o decisiones inteligentes. Y solo un apunte más, o sea, sí. Antes cuando hablaba de Tier 1, 2, 3, no es lo mismo coger dos ciudades de Tier 2, por ejemplo, una que esté en el norte y otra en el sur, porque es que al final las estrategias también son distintas, porque al final China es tan grande también, que es como Europa, ¿no? Tenemos muchas culturas. Pues China tiene esas y más, sí. Porque es muy importante también definir dentro de estas tiers cuáles vamos a ir. Claro, es un continente, ¿no? No es un país, no es solo, digamos, un país, sí. Pues a la siguiente pregunta. Hemos oído hablar de las plataformas electrónicas, ¿no? Y la importancia de una estrategia de marketing digital. Pensando en plataformas, ¿cuáles son las más importantes? ¿Y qué es la estrategia de marketing digital más efectiva? Pues, a ver, María, empezando contigo. Venga. A ver, bueno, tanto las plataformas como las estrategias de marketing yo creo que van unidas de la mano, ¿no? O sea, el comercio electrónico y el marketing no se entienden separados. Gracias, Marius. No se entienden separados. Os iba a dar los mismos datos que ha dado mi compañera Dori, ¿no? Entonces, para no repetirme, os doy otro dato para que veáis la dimensión, como decía Dori y Marius y Loretta, que estamos hablando. En España el año pasado, en el año 2022, el sector de la publicidad y el marketing movió unos 2.600 millones de euros. No sé si alguno se atreve a decir una cifra de cuál fue ese volumen en China. ¿No? Bueno, pues más de 600.000 millones de euros, ¿vale? O sea, es que es una auténtica barbaridad, ¿no? La dimensión de lo que estamos hablando. Plataformas, pues es que seguro que se me olvida alguna y no sé si es muy acertado, pero bueno, todos conocemos a Alibaba, con Tmall y Taobao, a JD.com, o sea, bueno, pues grandes plataformas, hay muchísimas plataformas que nos permiten que permiten a una empresa europea, en este caso, que quiera entrar en el mercado chino, a tener toda la infraestructura completa a su disposición. Y hablamos también de la parte de logística, que lo habíais nombrado, importantísima, y de las pasarelas de pago que están incluidas en estas grandes plataformas, ¿no? La estrategia de marketing, cuando una empresa una empresa europea quiere entrar en China es fundamental. Ahí quizás, bueno, pues me puedo extender un poquito más porque es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? A acompañar a esas empresas que quieren lanzarse en China.
Como decía Marius, hay que distinguir y hay que tomar decisiones importantes, que también lo destacaba Loreta. Yo creo que es muy importante que el consumidor chino es completamente diferente al consumidor europeo, ¿no? Esto estamos todos completamente de acuerdo. Es un continente, pero es una cultura completamente distinta y yo creo que es importantísimo ir acompañado de un buen partner. Es muy importante tener un partner local que conozca el consumidor chino y la regulación. Os hablo, por ejemplo, solo un detalle, porque podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo. Nuestra GDPR, ¿no? Nuestra regulación sobre protección de datos, en China es bastante diferente, es muy restrictiva. El acrónimo es PIL, ¿no? Que es la Ley de Protección de la Información Personal. Y lo primero que, como estrategia de marketing, una de las estrategias es poder conocer al consumidor chino, poder tener sus datos y que ellos los quieran ceder, ¿no? Aquí, bueno, pues hay estrategias muy diversas, importantes, los programas de fidelización y de descuento, les gustan muchísimo y son profundamente legales una vez que empiezan a comprar la marca y que es conocida. Hay que hacer también una estrategia para ese reconocimiento de la marca, una vez que se ha decidido, como estaban comentando mis compañeros, si quieres ir o quieres importar a través de otro partner, pues esa estrategia de marca es muy importante en los influencers, el marketing de influencers, lo que se llaman los calls, ¿no? Los Key Opinion Leaders, mucho más en China y más que luego hablaremos también de la parte de social commerce y de live streaming, es importantísimo. Decía Dori el detalle, me ha encantado porque es así. Ellos necesitan conocer mucho el detalle del producto, mucho más que aquí en Europa, por ejemplo. Entonces, bueno, pues una estrategia de branding importante a través de los call, por ejemplo, y de un programa de fidelización. Y luego, evidentemente, pues la parte de campañas promocionales, ¿no? Os podría contar el caso de una compañía española que antes de pre-COVID, más o menos, de joyería. Todos, si la os dijera, todos la conocemos. No es de alta joyería, es de joyería, no bisutería. Factura unos 8 millones. Con el COVID decidió entrar en China porque querían diversificar riesgos. Ahora están facturando, pues han triplicado, están facturando más de 30 millones de euros. Y la estrategia es ir con su marca, pero bueno, pues un caso de cómo han tenido que elegir esas plataformas, cómo esas plataformas les han ayudado en la parte logística, tenían los almacenes en España y han tenido que hacer toda una trama de logística. Y bueno, no me quiero enrollar, somos 4 personas hoy. Si queréis tener luego en las preguntas casos muy concretos, pero respondiendo, ya os he comentado plataformas, hay un montón, y la importancia en las estrategias de marketing de los influencers, de conocer bien el consumidor chino para poder luego segmentarlo y tener unas tasas de conversión más altas, y la parte de los programas de fidelización y de descuentos, pues también suele funcionar muchísimo luego en las grandes redes sociales, ¿no? Como WeChat, Weido o Douyin, que ya sabéis que es el TikTok, que TikTok todos lo conocemos a nivel mundial, pero en China no se llama TikTok, se llama Douyin, ¿no? Y estas son, pues, lo que os comentábamos, la importancia de los partners locales y de conocer bien el mercado chino. Gracias, María. Dori, ¿algo de tu parte? Bueno, de plataformas, los marketplaces o las plataformas a nivel de comercio electrónico global es indiscutible que cada vez tienen más importancia. De hecho, en el mundo, más de la mitad de todo lo que se compra por Internet se compra en un marketplace. Amazon es líder de Estados Unidos, pero marketplace hay de productos, de servicios, o sea, ¿qué está pasando con los taxis, con las agencias de viajes, con la entrada de Booking? Los marketplaces están transformando los cimientos económicos tal cual los conocemos. En China lo han hecho mucho más rápido, porque además en China, como han crecido en 2 décadas, lo que a otros países les ha costado siglos, pues estas herramientas tecnológicas han zarandeado esos cimientos económicos ofreciendo soluciones muy avanzadas. En China, más del 90% de todo lo que se compra se hace en marketplaces. Por eso esto es algo que yo le explico muy bien a los clientes desde el minuto 1. En China no tiene tanto sentido tener una tienda online. Cada proyecto es un mundo, al no ser que, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto con tienda online que vende mucho, pero porque es un nicho de mercado. Entonces, no es un producto para un Tmall o un JD.
Cuando elegimos plataforma en China hay que tener muy claro si tiene que ser una plataforma con un modelo cross-border transfronterizo, como puede ser Tmall o JD o Kaola, o una plataforma doméstica. En ese caso necesitamos un socio chino para vender en esa plataforma doméstica. Y luego yo también añadiría como otro criterio muy importante el nivel de la plataforma. Yo siempre digo que Tmall, aquí se habla mucho de Tmall porque el grupo Alibaba pues hace mucho esfuerzo para conocerlo, para darlo a conocer, pero Tmall, yo siempre digo, Tmall es primera división. Una marca española que el primer año vaya a China a Tmall necesita una inversión muy grande. Yo diría que mínimo el triple de lo que puede estar invirtiendo en Amazon, porque os hagáis una idea. Hay empresas que deciden ir a marketplaces de segunda división o más laxos, más sencillos, o incluso empezar a vender en las tiendas ya abiertas de las agencias como nosotros, como proyecto piloto. Te doy unos cuantos SKUs, los metes en tu tienda, me los pruebas y si va bien, pues ya me voy y toco la puerta de Tmall. Entonces, plataformas para China, sí, en casi todos los casos va a ser necesaria, pero es muy importante elegir las adecuadas en el momento adecuado. Pues gracias por precisar eso. Marius, te veo con deseo de añadir. No, bueno, es que han comentado muchas cosas, diría muchas cosas, ¿no? Pero dos apuntes. Uno, si queréis ver si vuestra marca funciona en China, podéis ahora mismo ir a Taobao y ver si alguien está vendiendo ya vuestros productos en el mercado chino, porque hay muchos Daigous, que son los famosos chinos, ¿no? Que compran los productos en las tiendas de aquí y los envían ahí y los venden a través de Taobao, ¿no? Esto es un indicador muy bueno para saber si una marca ya está vendiendo y está funcionando ahí y es que a lo mejor ni os habéis enterado. Y el otro apunte de marketplaces, para que veáis que van 1 o 2 pasos por delante de cualquier otro marketplace que hay en el mundo, y en este caso Amazon. Pues Amazon hoy ha lanzado un shop by scrolling o algo así, que es algo que ya en Tmall, en JD, en Pinduoduo, en todas las plataformas chinas ya existía desde hace, creo que hace 10 años, ¿no? O sea que vamos ahora a remolque de lo que está sucediendo en China. Pues gracias. Estoy mirando un poquito al tiempo, pues nos quedan 3 preguntas, pues respuestas un poquito más cortas. Pues chicos, las tendencias actuales del social commerce, del live streaming, ¿cómo están cambiando o qué toque novedoso dan esas tendencias a lo ya hablado, ¿no? de las plataformas? Pues Dori, quería empezar contigo. Vale, genial. Sí, en cuanto al social e-commerce o live streaming es curioso porque es algo que aquí se ha empezado a hablar más en Occidente a raíz sobre todo yo creo de la pandemia, cuando empezaron esos directos en Instagram, cuando empezamos a adoptar los códigos QR, que a mí me hacía gracia porque decía, si esto en China lo llevan haciendo ya muchísimos años, o sea, y además directos ligados a compras, como es el live streaming. Yo creo que para empresas que quieran vender en China, aquí la clave, como decía antes, es seleccionar la plataforma adecuada, porque antes hablábamos de marketplaces, pero no tiene por qué ser un marketplace. A lo mejor tenemos una marca de, no sé, con un target determinado, de cosmética o ligado a un call muy específico y a lo mejor podemos empezar directamente en Douyin o en Xiaohongshu. O sea, no tenemos, de hecho, aquí hay una marca de joyería también hablando que ha estado vendiendo muchísimos años sin estar en un marketplace, vendiendo solo a través de social media. Entonces, yo diría que opciones, si aquí hay decenas, en China hay cientos, mucho más avanzadas que las nuestras, como decía Marius, y la clave es seleccionar la adecuada y para eso hace falta conocer el mercado. Y en cuanto a live streaming, bueno, pues conocemos el modelo típico, ¿no? De contrato a una agencia o influencer allí que me hagan directos, no solo en redes sociales, allí se pueden hacer directos en las propias plataformas. O sea, aquí Amazon Live nació en Estados Unidos hace unos años, pero en China tenemos Taobao, JD haciendo directos dentro del marketplace. Sino que nosotros hemos hecho algún directo desde España, desde la fábrica del cliente o el lugar donde produce, porque como el consumidor chino es tan curioso, le encanta ver el producto desde origen. Entonces, no quiero dejar de daros ideas que pueden ser para empresas, a lo mejor con un pulmón financiero no muy importante, pero muy innovadoras, con lo cual ahí tenemos una cierta oportunidad. Pues da oportunidades nuevas, ¿no? El social commerce y el streaming para posicionarse como marca que no es ADA, ¿no? Efectivamente. Marius, ¿algo de tu parte? Sí. Hemos hablado poco de WeChat y creo que es
la plataforma, a lo mejor por excelencia, ¿no? Que lo engloba todo. O sea, engloba, bueno, lo conocéis, mensajería, red social y además puedes comprar y pagar, ¿no? Tenéis el WeChat Pay, pero es que además todo pasa dentro de la aplicación. Es que WeChat es como un Android, como un sistema operativo, porque está todo ahí, no tienes que salir de WeChat para ejecutarlo todo, ¿no? Una muy buena estrategia, no solo ir a marketplaces, como decías, es entrar a través de WeChat. Llegar a tu canal, a tu cliente a través de WeChat con influencers, con live commerce dentro de WeChat y poder convertir dentro de WeChat a través de tu tienda dentro de WeChat, con WeChat Mini Program, con WeChat Store o con las distintas opciones que tenemos. María. Bueno, iba a hablar también justo de WeChat, pero para ser rápido, cambio, ya que Marius os lo ha explicado fenomenal. Yo creo que también en esta parte de social commerce, que en España y toda la parte de vídeo no está tan asentada, ¿vale? Existe, pero está creciendo. En China es totalmente al revés, ¿no? Lo que hablábamos antes de esas diferencias culturales que hay que conocer. Quizás luego podamos hablar en alguna pregunta sobre tendencias de futuro. Yo creo que aquí hay una muy marcada. No somos conscientes a veces de la dimensión. ¿No? Perdona que sea tan pesada con las cifras y los datos que decía Dori, y me parece importante, ¿no? O sea, 3 ciudades chinas es casi la población de España, o sea, es que es una barbaridad, ¿no? Y se nos olvida que está teniendo un crecimiento brutal en China. Hay una China agrícola importantísima, no es solo la de las ciudades, sino la de los pueblos, ¿no? Bueno, pueblos, en fin, ciudades menos grandes, ¿no? Y pueblos. Y no os podéis imaginar el éxito que tienen determinados productos. Aquí habrá empresas de todo tipo de industrias y sectores para la decisión de compra de esos consumidores chinos orientados en los servicios hacia el sector primario. Simplemente para luego, si queréis, comentamos. Me parecería una tendencia importante porque en la parte de social commerce con WeChat y la parte de vídeo en China está creciendo de una manera desmesurada. Y yo creo que esa es otra de las estrategias de marketing si queréis entrar en el mercado chino. Pues tantas posibilidades y tantas formas de hacerlo. ¿Dónde quedo? Pues entrando en el tema de las alianzas estratégicas y las colaboraciones locales son importantes y cómo formarlas. Loreta. Bueno, yo creo que lo que han ido comentando mis compañeros pues vienen a redundar un poco en el mensaje, ¿no? No es que sean importantes, son esenciales. Y yo ahí expongo mi propio caso, el caso de mi empresa. Como comentaba en la introducción, pues mi empresa es una firma, era y sigue siendo una firma internacional de auditoría y consultoría implantada en España hacía más de 30 años. Y en un momento dado, nosotros nos planteamos estratégicamente cómo podíamos acompañar a nuestros clientes, seguir agregándoles valor en un mundo en el que sus decisiones de inversión, sus decisiones de fabricación, sus decisiones de compra o sus mercados potenciales estaban pivotando desde lo que era tradicionalmente Latinoamérica o Estados Unidos o Europa hacia Asia, en un mundo en el que además había un mundo económico, si queréis, y comercial polarizado. Tenemos una zona, y perdonadme que lo comente, pero es así, una zona muy americana y una zona asiática, y eres A o B, blanco o negro. Nosotros somos empresas de servicios profesionales, no somos blanco-negro, nosotros atendemos a nuestros clientes y en ese momento me planteé esto mismo, ¿cómo puedo atender a mis clientes siguiendo agregándoles valor sin, desde luego, perder esa calidad, siendo una firma internacional y una serie de servicios? Identifiqué una alianza estratégica. Yo misma busqué la firma que tenía penetración en todo el mercado chino, como decía anteriormente, una penetración global, no solo en las grandes ciudades, que es esencial, por supuesto, por muchos motivos que todos conocéis, pero ¿cómo podemos abordar cada uno de los mercados locales? ¿Cómo puedo asegurarme que mi cliente, una vez que está allí, le van a atender en sus temas del día a día? La estrategia de llegada es muy importante, el preanálisis, por supuesto, el identificar hacia qué mercado, lo ha comentado Marius, en qué ciudad, qué mercado, qué segmento, pero no es solo llegar y vender en una plataforma. Es desarrollar, es implantarte, desarrollar
Y el día a día de un negocio, plantearos cualquier negocio, vuestro día a día. Todos los días hay cosas. Cada día hay un tema laboral, un tema fiscal, un tema de una licencia, un tema de una oficina, un tema de la luz, un tema del agua. Necesitas estar implantado. Nuestros clientes necesitaban, o mis clientes necesitaban, que tuviéramos esa penetración global, granular en el mercado, puesto que la mayoría de ellos, que muchos de ellos son grandes compañías, otras son medianas y otras son pequeñas compañías que muchas estrategias de negocio se basan a lo mejor no en instalarse, en implantarse de manera física, sino a través de marketplace. Y entonces, ¿cómo podíamos acompañarles? Pues identificando a nuestro socio y nuestra alianza estratégica, que era una firma líder en estos servicios. Y a raíz de eso, pues abandonamos una firma internacional, nos adherimos a esta otra firma internacional y os puedo decir, llevamos, pues ha sido el 1 de enero, pues escasos 6 meses. No os podéis imaginar el giro radical que ha dado lo que puede ser el conocimiento de tecnología, de profundidad de servicios, de capacidad de servicio. Yo os pongo un ejemplo, estuve hace poco en un congreso nuestro en Indonesia para conocer a todos nuestros socios nuevos y se me ocurrió decirle a uno, oye, ¿cómo estáis haciendo esto de ChatGPT? Digo yo, porque yo veo que ChatGPT cobra muchísimo protagonismo, creo que tiene muchísimos usos. Y dicen, ¿quieres que te presentemos al grupo de ChatGPT? ¿Cuál quieres? ¿El grupo de auditoría o el de consultoría? Ya tenéis 2. Dice, sí, en consultoría 40 personas que llevan analizando ChatGPT, sus usos, pero no solo, bueno, el suyo, el homónimo suyo, que lleva ya mucho más tiempo. Y en auditoría otro tanto, tienen 80 personas analizando ChatGPT. Obviamente van a la cabeza y están pensando 3 pasos por delante porque no están en una guerra política, están en una guerra de negocio comercial y estratégica. Entonces, yo mi recomendación, no podría recomendar algo que yo no he hecho, es identificar un buen socio local que os acompañe, que el camino, las diferencias culturales, lo ha comentado María, pero bueno, lo habéis comentado todos realmente. La diferencia cultural es brutal porque realmente el objetivo estratégico es muy distinto. En China el corto plazo son 5 años, el medio 10 y el largo 50. Ellos tienen planes quinquenales cada 5 años la economía tiene un plan estratégico dictado por el gobierno. ¿Pero eso qué significa? Que todo el país analiza, se enfoca, invierte y se focaliza en proyectos muy concretos. Eso, si lo pensáis en un mundo empresarial, es brutal, que toda la organización actúe de manera coordinada, porque eso es lo que hace que se potencien los proyectos. Por tanto, cuando nosotros nos planteamos una estrategia en China, no es una estrategia de voy, vendo y me voy. Pensad en sus propias estrategias, en cómo le vais a agregar valor, cómo le vais a generar la confianza de que sois un socio estable. Si no sois un socio estable, no sois un socio creíble y no vais a vender en China, porque ellos invierten y se alían y se asocian con socios estables que les aportan aquellas cosas que a lo mejor complementan las suyas. Por tanto, el tema cultural, yo en una escala que en otros negocios, cuando hacemos planes estratégicos, lo ponemos, cultura es vital, pero desde luego no es el número 1, el tema cultural es un tema a considerar, porque tenéis que pensar que ellos incluso los temas, a la hora de negociar las propias propuestas, sus propias negociaciones, los temas relevantes muchas veces los dejan para el final y nosotros para el principio empezamos con lo importante y dices, no, pero gánate mi confianza y ya cuando llevas 5 meses dices, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar del contrato? Ahora hablas del contrato, pero llevas 5 meses. Las prisas nuestras, europeas, latinas, no se acomodan tus ritmos con los suyos, hay que achinarse, pero de verdad, pero achinarse genuinamente porque pensemos que es la segunda potencia mundial, que lo tengas o no en tu estrategia, no es un país o una economía a obviar, porque tarde o temprano, ya no es como comprador, como vendedor, como productor, interactuarás con Asia y desde luego con China, y por tanto es algo que nos guste o no, hay que achinarse en el sentido que tienes que aceptar y tienes que entender pues, esa cultura. Ya estoy mirando que time's up, varios minutos. Me gusta tu pasión y la entrega el ritmo chino es del medio plazo. Sí. Pues estoy contigo. Yo siempre también digo a empresas, pues entrar en Hong Kong o en China es una cosa, pero hace falta mirar, estudiar el continente asiático, ¿no? Y si luego cada uno hace sus planes, pero hay que tener un plan para Asia.
también si ese plan es de no ir, Claro. pero hace falta un plan. Pues solo 2 palabras por persona. ¿Qué tendencias veis para el futuro que van a influir mucho, de que no hemos hablado todavía? Palabra clave para los 5 años que vienen. Marius. Digital, digital y digital. Pues claro. Dori. Yo también, digital y omnicanalidad. O sea, todo relacionado y muchas plataformas y un mundo cada vez más asiático, que lo estaba comentando Loreta. María. Innovación y tecnología. Para aguantar ventas de 500 millones de usuarios únicos en un solo día, hace falta mucha inversión, mucha innovación y mucha tecnología. Y China la tiene. Gracias. Loreta, ¿cómo achinarnos y pensar en Asia como un mercado en sí mismo y desde luego como una potencia y que nos adaptemos y adecuemos a esa nueva cultura. Pues muchísimas gracias a vosotros, los 4. Y para el público, si luego tenéis más preguntas, están todo el día, creo yo, para profundizar más. Muchísimas gracias. Gracias.